Bueno, vamos a dar inicio al último tema de hoy, el cual es el existencialismo, de acuerdo a Jean-Paul Sartre. Vamos a empezar con este tema, partiendo de que Jean-Paul fue un filósofo y escritor francés, quien nació en París en 1905, falleció en 1980. Él fue un precoz lector de los clásicos franceses. En 1915 ingresó en el Liceo Henri IV de París y conoció a Paul Nizam, con quien inició una estrecha amistad. Al año siguiente, el segundo matrimonio de su madre, considerado por Jean-Paul Sartre como una traición, lo obligó a trasladarse a la ciudad de La Rochelle. Esta transición fue a principios de, realmente no tenemos el año exacto, pero sí sabemos que vivió en esta ciudad hasta 1920. En 1924 inició sus estudios universitarios en la École Normale Supérieure, donde conoció a Simone de Beauvoir, con quien estableció una relación que duraría toda su vida. Tras cumplir el servicio militar, empezó a ejercer como profesor de instituto. En 1933 obtuvo una beca de estudios que le permitió trasladarse a Alemania, donde entró en contacto con la filosofía de Husserl y de Heidegger. En 1938 publicó La náusea, que fue una novela que pretendía divulgar los principios del existencialismo y que le proporcionó cierta celebridad. Al tiempo que se convertía en símbolo de aquel movimiento filosófico movilizado al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero, aunque consiguió evadirse en 1941 y regresar a París, donde trabajó en el Liceo Condorcet y colaboró con Albert Camus en Combat, el periódico de la Resistencia. Por esa época, Sartre inició una fluctuante relación con el comunismo, hecha de acercamientos, uno de los cuales provocó su ruptura con Camus en 1956, y alejamientos motivados por su denuncia del estalinismo o su protesta por la intervención soviética en Hungría. En su última obra filosófica, llamada Crítica de la razón dialéctica, la cual fue realizada en 1960, se propuso una reconciliación del materialismo dialéctico con el existencialismo. Estas dos son teorías, ¿verdad? Al cual pasó a considerar como una ideología parásita del marxismo y trató de establecer un fundamento de la dialéctica marxista, mostrando que la actividad racional humana, la praxis, es necesariamente dialéctica. En 1964 rechazó el Premio Nobel de Literatura para no dejarse recuperar por el sistema. Decididamente contrario a la política estadounidense en Vietnam, colaboró con Bertrand Russell en el establecimiento del Tribunal Internacional de Estocolmo para la persecución de los crímenes de guerra. Tras participar directamente en la revuelta estudiantil de mayo de 1968, multiplicó sus gestos públicos de izquierdismo y asumió la dirección del periódico La Causa de las Personas, la orientación maoísta y libertaria. Esto en 1975. Se inició también el progresivismo, el cual quebrantó su salud. La ceguera lo apartó de la lectura y la escritura durante los últimos años de su vida, tras haber contemplado su postrera gran obra, El idiota de la familia, que fue de 1971 a 1972, dedicada al tema de la creación literaria, el cual era el fruto de los 10 años que dedicó a la investigación de la personalidad de Gustav Flaubert. Este es un poco de historia, ¿verdad?, de conocimiento acerca de este filósofo. El hombre está condenado a ser libre. Es una afirmación filosófica que se construye a partir de una aparente contradicción retórica. Pensemos en la manera en que se relacionan e interactúan los conceptos de la libertad, que se asocian a la facultad para obrar y actuar de manera libre, y el de condena,
que convoca la idea de prisión, de no libertad, dentro de la cual, sin embargo, Sartre sitúa en toda su dimensión la voluntad del hombre. Entonces, el existencialismo es una corriente filosófica que centra su análisis en la condición humana, la responsabilidad individual, la libertad o el significado de la vida. Esto es doctrina que busca superar los moralismos y prejuicios del ser humano, que defiende el valor de la persona humana y trata de alcanzar su potencial. El existencialismo de Sartre rechaza la pertenencia a cualquier escuela de pensamiento, no pacta con sistemas de creencias y no hace concesiones a la superficialidad, al academismo y al alejamiento de la vida caracterizado por la filosofía anterior a su época. Para el existencialismo de Sartre, las relaciones del hombre con Dios no deben incluirse en el marco filosófico ni a Dios tampoco. Por otra parte, el humano cuenta con individuo centrado en su singularidad, es decir, que el humano cuenta como individuo centrado, ¿verdad? No como serie que acata los rasgos universales que la filosofía generalmente trataba de presentar. Sartre arguye que la naturaleza humana no nos determina como individuos. El existencialismo da sentido a la vida de cada ser humano sin contar con sus creencias. Cada uno es libre y responsable de sus actos. La ética existencialista reconoce una libertad fundamental del individuo que lo proyecta al futuro, rechazando por inauténticos los prejuicios que corresponden a los valores y convencionalismos tradicionalmente inculcados. Dice Sartre, el hombre es el único ser en la naturaleza que no solo es tal como él se quiere, sino también como él se concibe después de existir. No es otra cosa que lo que él se hace. Es este el primer principio del existencialismo. En el ser humano, la existencia precede a la esencia. Cuando un artesano quiere crear una obra, primero piensa, prefigura la esencia de su creación. Con este ejemplo explica cómo la existencia precede a la esencia en el ser humano, porque a los seres humanos nadie los ha diseñado y nada hay que los haga malos o buenos. Para Sartre, nuestra esencia, lo que nos define, es lo que nosotros mismos construimos con nuestros actos. Él considera que existimos para ir aprendiendo los inventos de los demás humanos, las cosas abstractas, desde la idea de Dios hasta la existencia de una esencia humana previa. Cuando hemos aprendido, nos liberamos y nos realizamos libremente, siendo esa nuestra esencia. Nunca somos algo fijo o acabado. O es mala fe o es autoengaño considerarnos con un rol social determinado o con un carácter que se cataloga como tímido, como atrevido, como intelectual, etc. Siempre estamos intentando definirnos, pero siempre somos libres para romper con lo que somos y responsabilizarnos de lo que hemos hecho de nosotros mismos. De acuerdo a las palabras de Jean-Paul Sartre, la esencia precede a la existencia. Cuando un artesano quiere crear una obra, primero piensa y prefigura la esencia de su creación, ¿verdad? Sartre introdujo en el pensamiento existencialista un nuevo componente conflictivo que intimida y renueva el entorno consciente de cada individuo, la mirada del otro. Para Sartre, el otro es el antagonista. Es un nuevo observador que interfiere al observador. Me veo en el mundo absorto por las cosas como la tinta por el papel secante, pero de repente la mirada del otro me saca de mi mundo. Eso es lo que Sartre decía, ¿verdad? El otro es el infierno, alguien que me objetiva remitiéndome a mí mismo. Lo que siento cuando oigo crujir las ramas detrás de mí no es que haya alguien, sino que soy vulnerable y poseo un cuerpo que puede ser herido, que ocupa un espacio y que no puede en ningún caso evadirme del espacio en el que estoy sin defensa, que me ven, un componente complementario a la mirada del otro como percepción objetiva, es la imaginación. La imagen es la forma de proporcionar intención al objeto de la persecución.
o la percepción. Una imagen es un acto y no una cosa. La nada de la conciencia y sus actividades conlleva la negación del mundo y a nuestra capacidad de imaginar un mundo distinto, con lo cual nosotros también tenemos que imaginarnos a nosotros mismos en forma diferente a como parecemos ser. La consecuencia para Sartre es nada, o también lo considera como ningún objeto, porque es una actividad, un viento que sopla de ninguna parte hacia el mundo. El ser, en cambio, siempre está en proceso de ser algo. Vamos acumulando actos que conforman nuestra factilidad y seguimos siendo libres para ver nuestras posibilidades a la luz de nuevos proyectos y ambiciones, lo cual constituye nuestra trascendencia. Un personaje de sus novelas dice: existir es estar ahí simplemente. Hay quienes, creo, han comprendido esto, aunque han intentado superar esta contingencia, inventando un ser necesario y causa de sí. Pero ningún ser necesario puede explicar la existencia. Todo es gratuito, este jardín, esta ciudad y yo mismo. Podemos resumir que el existencialismo hace énfasis en el aspecto negativo y lo malo de la vida. Invita a la inquietud, es decir, no actuar ante las circunstancias. Al estar basado en la subjetividad del yo pienso, ignora el carácter social y comunitario de la humanidad. Invita a la anarquía, lo cual es la ausencia total de estructura gubernamental en el Estado, dado que descarta la posibilidad de que los valores sean dados a priori, sin fundamentos. Sartre continúa esclareciendo qué significa que la existencia preceda a la esencia. Esta consigna afirma al hombre como ser libre y como proyecto que se realiza, y afirma en su experiencia. La existencia precede a la esencia. Es el principio que tienen en común todas las formas del existencialismo. Descarta de plano la preexistencia de una naturaleza o esencia humana que pueda determinar de cualquier manera al hombre. Se descree la idea de algún dios, creador, demiurgo o artesano que haya creado al hombre y por tanto una naturaleza o esencia humana. En palabras de Sartre, un Dios que cuando crea sabe con precisión lo que crea. Bueno, la hoja de trabajo de este tema sí está un poquito extensa, sin embargo no está nada difícil. En la primera serie vamos a encontrar esta siguiente gráfica, donde ustedes tienen que anotar lo que se solicita, ¿verdad? Hay 3 preguntas: ¿quién es Jean-Paul Sartre o Sartre? Enliste 2 obras de Jean-Paul y ¿quién es la hija adoptiva de Jean-Paul Sartre? Si esta información no está en la hoja de lectura y tampoco lo mencionamos en esta presentación, o quizás sí, pero ustedes no recuerdan, pueden volverlo a ver o buscarlo en internet, ¿verdad? Y lo anotan. En la siguiente serie nos vamos a encontrar con la siguiente gráfica o diagrama, en donde ustedes necesitan anotar los aspectos importantes acerca de lo que se está solicitando, ¿verdad? ¿Qué es el existencialismo? ¿Cuál es el primer principio del existencialismo? ¿A qué se refiere la mirada del otro? Entonces ustedes anotan sus respuestas. Y la tercera y última serie sería escribir una síntesis. Una síntesis ya sabemos que es como un resumen, ¿verdad? En el siguiente recuadro de cómo en su vida cotidiana se refleja el existencialismo, y anotan su ejemplo, ¿verdad? Así que agradecemos mucho su atención. Recuerden que es muy importante que puedan ver estos videos. Se acerca el examen ya la próxima semana. Vamos a tener nuestra primera prueba de primera unidad, así que vamos a estarles compartiendo un cuestionario para que ustedes puedan saber qué preguntas y qué temas van a venir en la prueba. Cualquier consulta, cualquier duda, saben que me pueden escribir al correo electrónico o me pueden consultar al grupo de WhatsApp. Y pues bueno, de nuevo agradezco su atención y espero que se encuentren muy bien hoy. Que pasen una buena tarde. Hasta luego.